La persona en sentido jurídico. Concepto y clases. Su nacimiento y extinción. A. Concepto. Jurídicamente se habla de persona como todo ser al que el derecho reconoce como miembro de la comunidad y con capacidad jurídica. Persona es aquella que tiene aptitud para ser titular de relaciones jurídicas. A esta capacidad se le denomina jurídicamente personalidad. B. Clases. Son personas las físicas o individuales, personas naturales, y determinadas organizaciones humanas, personas jurídicas. Personas naturales o físicas son las personas de existencia visible, de existencia real. Persona es aquella que tiene aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. El problema surge al señalar en qué momento comienza y termina la personalidad, debido al gran número de teorías existentes sobre el tema: teoría de viabilidad, teoría de la concepción, teoría del nacimiento. En nuestro derecho se entiende que la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Nacimiento. Así, el artículo 29 del Código Civil dice que el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. El artículo 30 del Código Civil establece a su vez que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Extinción. La personalidad se extingue por la muerte de las personas, artículo 32 del Código Civil. En nuestro derecho no existen otras causas que pongan fin a la personalidad. La importancia que tienen estos hechos, nacimiento y muerte, como causas determinantes de la personalidad, hace que sea necesaria su inscripción en el registro civil, artículos 41 a 51 de la Ley del Registro Civil. La Ley 19/2015 contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan comunicar electrónicamente desde los centros sanitarios el nacimiento de sus hijos en la mayoría de los casos, con lo que se evita el desplazamiento de los padres al registro civil. Esta medida se puso en marcha a partir del 15 de octubre en un centro sanitario de cada comunidad autónoma y progresivamente se ha ido extendiendo a otros centros. El plazo para remitir el formulario desde el centro sanitario es de 72 horas desde el nacimiento. Este plazo podrá llegar a 10 días y excepcionalmente por justa causa hasta 30 días. No obstante, sigue siendo válido el sistema tradicional de inscripción en el registro, señalado en el artículo 42 de la Ley del Registro Civil, que indica que la inscripción se practica en virtud de declaración de quien tenga conocimiento cierto del nacimiento. Esta declaración se formulará entre las 24 horas y los 8 días siguientes al nacimiento, salvo los casos en que el reglamento señale un plazo superior. Personas jurídicas. Concepto. Son personas jurídicas las organizaciones humanas encaminadas a la consecución de un fin, consideradas por el derecho miembros de la comunidad, con independencia de los elementos que las componen. Así, el artículo 35 del Código Civil establece que son personas jurídicas: a. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. b. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de sus asociados. Clases. La asociación son aquellas uniones de personas organizadas de forma unitaria para la consecución de un fin común. El artículo 22 de la Constitución española reconoce el derecho de asociación, imponiendo el deber de inscripción de las asociaciones a los efectos de publicidad de las mismas. Pueden ser disueltas o suspendidas solo en virtud de resolución judicial motivada. Son ilegales las asociaciones que persiguen fines o utilizan medios tipificados como delitos y están prohibidas las secretas y las paramilitares. Por último, añadir que pueden ser tanto de interés público como de interés particular. La fundación.
Es aquella persona jurídica que tiene un patrimonio destinado a un fin de interés público sin ánimo de lucro. La Constitución reconoce el derecho de fundación en el artículo 34. La corporación. Podemos definirla como aquella organización formada por personas físicas o jurídicas creada para conseguir algún fin común de interés público, entre ellas los sindicatos, los colegiados de abogados, etc. Están sometidas a la tutela del Estado, comunidad autónoma o entidades locales. El nacimiento, su personalidad y por tanto su capacidad comienzan desde el mismo momento en que, con arreglo a derecho, han quedado válidamente constituidas. Artículo 35.1 del Código Civil. Extinción. Son causas de extinción de las personas jurídicas: a. La terminación del plazo legal de funcionamiento. b. La realización del fin para el que se constituyeron. c. Que resulte imposible aplicar al fin los medios de que disponía. La extinción no provoca automáticamente la desaparición de las mismas, sino que siguen subsistiendo durante el llamado periodo de liquidación. En este periodo se terminan las operaciones pendientes y se prepara el matrimonio. El artículo 39 del Código Civil establece que se dará a sus bienes la aplicación que las leyes, los estatutos o las reglas fundacionales le hubiesen asignado. Si nada se hubiese establecido, se aplicarán los bienes a la realización de fines análogos en interés a la región, provincia o municipio, que principalmente debieron recoger los beneficios de las personas jurídicas extinguidas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad o aptitud para ser sujeto pasivo o activo de derechos y obligaciones tiene dos manifestaciones: la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Personas naturales o físicas. A. Capacidad jurídica. Es la que tiene la persona por el hecho de serlo, y por tanto, comienza y termina con la personalidad. Esta capacidad supone la aptitud del sujeto para ser titular de relaciones jurídicas independientemente de su condición, edad, etc. B. Capacidad de obrar. Podríamos definirla como la aptitud reconocida al sujeto para el ejercicio de los derechos y para concluir actos jurídicos. La capacidad de obrar es contingente y variable. No existe en todos los hombres, ni se da en ellos en el mismo grado. Así como para la capacidad jurídica es suficiente la existencia de las personas. Para la capacidad de obrar se requiere inteligencia y voluntad, y como estas condiciones no existen en todos los hombres, ni siempre en el mismo grado, la ley niega unas veces en absoluto esas capacidades y otras la limita y condiciona. La capacidad de obrar tiene tres características. 1. Capacidad negociadora o para realizar actos jurídicos. 2. Capacidad procesal, aptitud para actuar válidamente en juicio. 3. Capacidad penal, capacidad mínima para ser considerada culpable. Personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen tanto la capacidad jurídica como la capacidad de obrar, es decir, poseen la aptitud necesaria para ser titular de derechos y obligaciones y para realizar válidamente actos jurídicos. La capacidad de obrar de las corporaciones se regula por las leyes que la hayan creado o reconocido, la de las asociaciones por sus estatutos, la de las fundaciones por las reglas de su institución debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuera necesario, artículo 37 del Código Civil, y la de las asociaciones de interés particular se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste, artículo 36 del Código Civil. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas las clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su Constitución.